Bendiciones, amados. Estamos nuevamente acá en esta grabación. Sí, aunque no es en vivo, pero primeramente Dios que me dé la sabiduría, la capacidad y la gracia, porque este lugar, este espacio, este canal es para honrar, para aprender más de Él, para llenarnos de su conocimiento, para llenarnos de su presencia. Y pues le damos la honra y la gloria a Él en estos momentos. Y pues hoy voy a hablar sobre el tema de los decretos. ¿Qué es decretar? Muchos conocen esa palabra, algunos que ya somos cristianos. Decretar es declarar, ¿verdad? Decir algo, pero decirlo con autoridad. Con autoridad. Y desafortunadamente muchas veces decimos las palabras negativas con mucha autoridad y las que son positivas no las creemos. Pero antes de continuar vamos a orar al Padre. Padre, te damos gracias, Señor, por estos momentos preciosos en este maravilloso día, sábado 23 de octubre. Gracias, Padre, porque estamos acá con vida. Gracias por lo que tú nos has prestado, Padre, porque nada es nuestro, Señor. Gracias, estamos agradecidos, Señor, por aquellos que tenemos una casita, por aquellos que tenemos un carro, una bicicleta, una moto, por todo lo que tú nos has prestado, aquellos que están rentando también. Gracias por sus trabajos. Gracias, bendito Dios, por todo y en todo te damos gracias, Espíritu Santo, y sobre todo por tu presencia, bendito Dios. Gózate, hermano, ahí donde estás, porque tu presencia, Espíritu Santo, está acá, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, les decía a todos aquellos que son cristianos y que no lo son tampoco, también, pues que el Señor te abra tu corazón, te abra tu entendimiento para que tú entiendas la palabra y que ese corazón sea como esa tierra fértil, para que esa semilla caiga en tierra fructífera, en tierra que dé fruto, que crezca, que germine, que crezca y que dé fruto al 30, al 70 y al 100 por uno, en el nombre de Jesús. Bueno, hermanos, hablamos de decretos. La importancia de decretar, de declarar cosas para nuestras vidas. Si yo escuchaba a un experto decir que hay cinco cosas importantes que tiene que hacer la persona para que pues te vaya bien, mejore tu vida. Y pues yo asimilaba esto, pues yo siempre he dicho, es como el ayuno, que yo he visto videos en YouTube y que dicen que el ayuno intermitente es bueno. Bueno, digo, pues entonces si lo dice la ciencia, lo dice el hombre, y mi padre me lo dice en sus sagradas escrituras, ¿cómo no aplicarlo, hermanos? Pero ese es otro tema del ayuno y que no he llegado ahí, que ahora sí que les dije y les he mencionado que vamos a hablar del ayuno, pero en otra ocasión, hermano. Ahorita vamos a hablar de las palabras que decreta nuestra boca, que declara nuestra boca. Sí, muchas veces tenemos problemas porque declaramos con nuestra boca cosas negativas y no nos damos cuenta que estamos haciendo que crezcan raíces de amargura, de odio, de enfermedad, de muchas cosas, hermanos. Pero hoy te invito, el Padre te invita, más que nada, el Padre te invita a que tú le pidas a Él que empieces a arrancar todo lo que no te agrada, todo lo que estás haciendo mal, lo que has hecho mal, ¿sí? Que te arrepientas y que Dios nos da cada día una oportunidad nuevamente para comenzar, ¿sí? Mientras tenemos vida, tenemos esa oportunidad, hermano, no lo olvides. Bueno, ese experto decía que comiences tu día a día con un mensaje positivo, ¿sí? Con un mensaje positivo. Pero ¿qué nos dice el Señor en sus sagradas escrituras en Primera de Tesalonicenses 5:18? Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús.
¿sí? Hay que dar gracias, hermanos. Gracias en todo. En Isaías 4:10 dice, yo estoy contigo, no temas, no desmayes, yo te esfuerzo porque yo soy tu Dios que te fortalezco, siempre te ayudaré. Entonces, hay que darle gracias, hermano, en todo. Hay que decir, ayúdame a sobrellevar lo que venga en este día y que tú me has prometido que a todos los que te buscan, tú nos vas a cuidar, tú nos vas a guardar, tú me vas a proteger. Afuera temor, afuera miedo, y empiézate a despojar de lo negativo. Ese es decretar, declarar y decretar con autoridad. Les voy a leerla antes que siga avanzando, voy a leerles la definición de decreto. Es una decisión o un término de decisión de autoridad sobre la materia en que tiene competencia, rango jerárquico, ¿sí? Entonces nosotros tenemos un rango, hermanos. Somos soldados de Cristo, somos discípulos, hijos, siervos. Somos hijos del gran rey. Tenemos privilegios. No podemos olvidar esa palabra. Si somos hijos, herederos, coherederos, así que tenemos un lugar especial en Dios. Si tenemos un lugar especial en Dios, tenemos autoridad como hijos, hermanos. Así que hay que decretar esa palabra de autoridad en nuestras vidas. Gracias, Señor, por el día. Gracias, Padre, por la vida. Gracias por el vestido. Gracias por mis hijos. Gracias por mi familia. Gracias por mi vecino. Yo declaro en este día que todo lo que tú me das es bueno. Porque hay que agradecer en todo y por todo. Hasta en las enfermedades, hermanos. Sí, porque hay veces que son pruebas. Muchas veces son pruebas y también muchas veces son para corregirnos. Sí, también hay que darle gracias al Padre. ¿Por qué? Porque el Señor, el que ama, corrige, disciplina. Eso tenemos que aceptarlo con gozo, aunque duele, dice la palabra de Dios, pero produce paciencia, produce agradecimiento. Bueno, en tu día a día tienes que iniciar con esa oración con el Padre, dándole gracias en la mañana, gracias, en la noche también. No te vayas sin irte a dormir agradeciéndole al Señor por todo lo que te dio en el día. Yo siempre le digo, gracias, Padre, porque yo tengo mi carrito y digo, gracias, bendito Dios, porque tú me ayudaste que sin duda alguna no tuviera un accidente, no se me atravesara otro carro, no se me atravesara un perro, no se me atravesara una persona. Tanto, hermanos, hasta en lo más simple hay que darle gracias a Dios. Ese es la palabra que hoy te está dando el Señor. También decía ese experto que escuché, ¿sí? Pensamientos positivos, que hay que tener pensamientos positivos. Y decía que si teníamos pensamientos positivos, debemos de tener frases como yo quiero, yo soy, no es difícil, no sé, ¿sí? Tener pensamientos positivos, nada es difícil para mí, yo puedo, yo quiero, yo lo voy a lograr, ¿sí? No decir no me va a funcionar, ay, este día me va a salir mal, eso decía el experto. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios? En Romanos 12:21, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Tener pensamientos positivos, desearle a aquella persona el bien, hermano. Quizá hay personas en tu trabajo que te estén causando mal y quizá tal vez no, quizá te están causando mal porque tal vez quizá sin querer tú causaste un mal, porque muchas veces, a veces decimos, no, es que me está tratando mal, pero hay que analizar, hay que pensar, hay que pedirle al Padre, Señor, te lo entrego, acomoda todo, tú tienes el control. Bueno, muchas cosas así, muchas frases, muchas declaraciones. Tenemos que declarar siempre la palabra, hermanos, aplicarla en nuestras vidas. En Filipenses 4:8-13 nos dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Bien, hermanos, yo era dada mucho a pensar en lo malo, sobre todo en las personas. Ay, seguramente está pensando en esto. Ah, no, seguramente lo hizo por esto. Y quizás va a pensar esto si yo hago esto.
O sea, ahora sí que dejaba entrar esa semilla del enemigo a mi mente, porque el enemigo lanza dardos, hermanos, ¿sí? Y esos pensamientos que no provienen, que son del mal, no provienen de Dios, provienen del mal, del enemigo. Así que cuando yo leí este texto y lo apliqué a mi vida, incluso me lo memoricé, ¿sí? Dije yo, no, Señor, tú me has dicho que yo piense en lo puro, en lo honesto, en lo verdadero. Bueno, en lo puro y en lo verdadero en cuanto a esos pensamientos negativos, ¿sí? Aquel que roba o aquel que intenta robar en su trabajo, en la casa de su vecino, de su hermano, o no sé, porque ese pecado, hermanos, del hurto, porque es un pecado, generalmente la mayoría creo que de las personas lo pasa, quizás hasta por un lapicero, ¿sí? Me lo llevo, no se dio cuenta, es robo, hermanos. Así que yo me puse a pensar, y yo soy honesta, hermanos, yo soy muy honesta. Y dice la palabra de Dios que cuando confiesas en público, el Señor también en público te reconocerá. Yo sí me daba yo eso y por eso doy el ejemplo. Porque yo a veces decía, ay, no lo vio, me lo llevo. Y sí me lo llevaba, hermano. Pero cuando el Señor me habla en este texto, dije, no, Padre, tú me quieres honesta. Tú me estás viendo. Lo decía antes, hermanos. Sí, también decía yo, ay, me está viendo Dios. Pero no me importaba. ¿Saben por qué? Porque no estaba su amor en mí. Porque yo no había entendido la palabra. Dice que para ser obedientes tenemos que ser hijos entendidos. Tenemos que tener el amor de Dios en nuestras vidas. Si lo amamos, tenemos que pensar en Él. Así que yo apliqué este texto es muy amplio para nuestras vidas diarias. Y yo decía, no, tengo que ser honesta. El Señor en Filipenses 4, 8, 13 me dice que en todo lo verdadero, en todo lo honesto. Y sabe repetir el texto, hermano. Y yo lo he logrado, hermanos. Y para la honra de mi Dios, lo he logrado. Porque cuando vencemos, y quizá tal vez vas a repetirlo, pero el Señor está viendo tu esfuerzo. Entonces ahí viene la ayuda. Porque el Señor dice que debemos de tener dominio propio. Y tenemos que vencer, hermanos. Tenemos que primero demostrarle al Señor que nosotros tomamos la decisión. Y que demostrarle que queremos dejar el pecado. Que queremos ya dejar eso que no le agrada. El Señor, hermoso y precioso, ahí viene su ayuda. Y yo lo he logrado, hermanos, para la honra y gloria de Dios. En todo lo justo. En todo lo justo. En eso todavía está trabajando Dios conmigo. Porque la justicia de nosotros es egoísta, hermanos. Y sí lo está trabajando, le digo, porque no, quizás no lo he logrado, porque a veces inconscientemente somos injustos, hermanos. Y lo hacemos. A veces dices, no, pero ¿cómo puedes hacer algo inconsciente? No puedes ser inconsciente si lo hiciste. Sí lo hacemos inconscientemente. ¿Sí? Muchas veces cuando vienes a ver, lo hice, te fallé, porque a mí me ha pasado, hermanos. Y yo le digo, Señor, te fallé. Antes me frustraba eso, les decía en una ocasión, pero ahora ya no. Porque también el enemigo entra, se mete ahí, ahora sí, de un pecado a otro y siempre estamos batallando y tenemos que, esos dardos, porque no es solo uno, son varios dardos que viene el enemigo. Tenemos que, con el escudo que está en nuestra mano izquierda, que es el Señor Jesucristo, tenemos que cubrirnos y rechazarlos. Ahora ya no, ahora yo digo, no, tú ya no me vienes a robar la paz que Dios me dio. Y no me frustro, hermano, y digo, no, te fallé, Señor, te amo, te fallé, perdóname. Ayúdame a recordar texto, esa palabra que tú me aconsejas que sea justa. Y empezamos a aplicar. Y yo sé que lo voy a lograr con la ayuda de Dios. Porque estoy aplicándolo. Y el Señor, eso es lo que ve. Eso es lo que en eso se manifiesta.
en la honestidad, en la sinceridad, hermanos. Y cuando tú quieres un cambio en tu vida, en todo lo puro, pensamientos, hermanos, puros. Muchas veces batallamos con los pensamientos, hermanos. Desafortunadamente, es algo de mi propio pensamiento, lo digo yo, no, quizá no lo dice la palabra, pero lo estoy relacionando a lo que nos dice la palabra. Cuando nosotros le metemos cosas a nuestra vida, en nuestra mente, durante nuestra vida, ¿sí? Voy a poner este ejemplo, ¿sí? De la pornografía, ¿sí? Si tú a temprana edad empezaste a ver pornografía, a leer pornografía, a ver pornografía en revistas, en videos, en películas, en todo, tu mente la llenaste de pensamientos negativos. ¿Y qué puede pensar tu mente? Pensamientos negativos. Sí, cuando tú vienes a Cristo, cuando venimos a Cristo, el Señor nos está sanando. El Señor nos está sanando. Si ya te liberó de la pornografía, porque si nos libera el Señor, llega a liberarnos de todos los pecados. Bueno, te libera. Y lo hablo así porque esos temas no lo hablan en las iglesias, hermanos. Pero los hermanos batallan y se frustran. Y yo he escuchado muchos testimonios en YouTube que me encantan porque en realidad son temas profundos, temas fuertes que no lo tocan en la iglesia. Y el Espíritu Santo quiere que tú reconozcas y que confieses, y el Señor va a liberarte, te va a sanar, te va a restaurar y te va a renovar. Así que tú le metiste tantas cosas a tu mente. Cuando ya llegas a Cristo, ya te liberó el Señor, ya no miras pornografía, pero en la calle ves, si eres hombre, hablo del hombre o igual de la mujer, ves a una mujer y automáticamente, hermanos, así, cuando vienes a ver ya, perdóname, Señor, pero estás batallando, pero yo te digo a ti que escuchas, no te frustres, porque la frustración, el impedimento, lo da el enemigo. No te frustres, sigue adelante, síguele pidiendo al Padre que te libere, que te limpie, que arranque de raíz lo que tú un día provocaste, pero ya Él te perdonó. Ahora que te arranque, que te limpie de raíz todo pensamiento malo, todo pensamiento deshonesto, dice la palabra de Dios, porque dice que todo lo honesto pienses, en todo lo puro. Y si todavía hay impureza en tu mente, pídele al Señor que te limpie, que te sane, y lo va a hacer el Señor. Así que, hermanos, debemos de tener pensamientos positivos. No me quiero profundizar mucho al tema porque si no nos alargamos, pero tenemos que alabar al Señor hasta con nuestros pensamientos, porque acuérdense que el Señor escudriña el corazón y los pensamientos vienen del corazón. Dice ese experto, rodéate de gente positiva. Bueno, Dios nos pide en su palabra, el Señor maravilloso, maestro, experto, porque Él nos hizo, Él sí es experto, Él sí es sabio, Él sí es perfecto, diría yo, no experto, perfecto. Más dice, 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, llamándose hermano, fuere fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Es fuerte la palabra, hermanos. Yo cuando la leo y digo, bueno, pues yo en un tiempo fui pecadora y luché mucho. Pecador en pecados fuertes, hermanos, porque pecadores vamos a hacer porque le fallamos a diario a Dios, pero ya no con esos pecados que llevan a la muerte, hermanos, ¿sí? Pecados que le desagradan a Dios y que esos pecados pues te van a enfermar o te van a causar disciplina, cosas así, hermanos, pero igual no quiero profundizarme ahí, pero allá voy. Y yo me detenía al ver este pasaje, decía yo, pero que no nos juntéis con ninguno. ¿Cómo es posible que no me voy a juntar? Pero bueno,
yo le entiendo así, que vamos a hablarle, le vamos a aconsejar, pero no tenemos que ahora sí que compartir sus ideas, hermanos. Que compartir sus ideas. Porque si yo me siento a su mesa, ¿qué me puede compartir ese hermano? Aquel que se emborracha, aquel que es fiestero. Me va a invitar a una fiesta, ¿verdad? Y va a haber tomadera y cosas así, hermanos. Bueno, el fornicario, si está en pecado, hermanos, ¿qué puede compartirme? O sea, yo puedo visitarlo para compartirle la palabra. Sí, pero hay otro texto que dice que si tu hermano no hiciere caso, llama a un testigo, llama a dos, bueno, preséntalo ante la iglesia. Pero la palabra de Dios habla de aquellas personas que ya son de Cristo. Ahora, los que no conocen, no estudian la palabra, no tienen una vida apegada a Dios, ¿qué hacer con ellas? Lo mismo, hermanos. Hay un dicho mundano, un dicho secular en el mundo que dice: dime con quién eres y te diré quién eres. Hay personas que, bueno, voy a hablar de mi esposo. Mi esposo me decía, no, yo en México, cuando viví en México, yo me juntaba o tenía amistades con personas que se drogaban hasta el máximo, me ofrecían, y yo, qué bueno, le digo. Algo hermoso que te dio Dios, que tienes dominio propio sobre ti, ¿sí? Pero eso no es todo, hermanos. No hay que juntarnos, porque no hay que darle lugar al enemigo, porque quizás mi esposo venció eso, quizás no cayó en eso, pero sin duda alguna se le pegaron otras cosas, hermano. Porque ¿qué puede? Es como la manzana podrida. Si una reja de manzanas hay una podrida, va podrida además. Algo se le tiene que pegar a la persona. Pero pues con la gracia de Dios y ayuda de Dios vamos saliendo adelante, hermanos, porque Él es el que nos vino a limpiar y a darnos lo que el enemigo nos ha robado, que es nuestra paz, nuestra identidad, nuestra integridad. Así que, hermanos, hay que ver con quién nos juntamos, hermanos. No digo que no le vas a hablar. Ora, háblale, un saludo, pero una relación muy estrecha no, hermanos. Bueno, este experto decía también que agradecieras por tu pasado. Bueno, yo decía pero ¿por qué voy a agradecer por mi pasado? ¿Sí? Y fíjense que yo le agradezco a Dios, no a mi pasado, porque mi pasado me provocó, ahora sí que puede decirse, si yo lo analizo, quizá por eso estuve enferma mucho tiempo, me enfermaba yo seguido, o porque quizá tuve un hijo, ahora sí que sin casarme. Muchas cosas, hermanos, que el pecado eso provoca, ¿sí? Pero yo no estoy agradecida por mi pasado, sino estoy agradecida para Dios. En eso me puse a pensar. La persona que no conoce de Dios, sí anda, quizá por ahí va, pero ¿cómo le dijera? La esencia de todo, donde radica todo, es nuestro Dios. Entonces él decía que agradecemos por nuestro pasado. Bueno, yo digo así, agradezcamos a Dios por el pasado, porque el pasado nos ayuda. Sí, yo ahora comprendo por qué yo le digo a Dios: Señor, bueno, yo ya lo pasé, ya tú ya me perdonaste, pero volviendo a recordar de repente el pasado, yo digo, por lo que yo ya viví, comprendo a otras personas, hermano. Yo recuerdo que cuando yo inicié el evangelio, inicié en una iglesia nazareno. Y en realidad, hermanos, el pecado de la fornicación estaba duro, ese demonio, porque es un demonio. Y yo conozco de Dios y me bauticé rápido. Creo que
a los 6 meses, me parece. Y en eso conozco a un muchacho en ese entonces, muchachillo, porque estábamos jóvenes. Y pues yo tenía que viajar. Él también se había bautizado, hermanos. Y pues desafortunadamente, hermanos, yo no estaba cimentada. El hecho que aceptemos a Cristo, nos bauticemos, tenemos que estudiar la palabra, hermanos. Por eso yo pienso que ni aun los niños deben de bautizarlos a una pequeña edad, hasta que estén conscientes. Y aquí yo quiero, bueno, yo digo, y así lo pienso, por lo que he vivido y por lo que leo en la palabra, que cuando uno acepta a Cristo, se bautiza, uno tiene que primero, o aquella persona que te está discipulando tiene que enseñarte, que tienes que reconocer que esos pecados en temas, hermanos, ¿a qué nos lleva? ¿Qué acontece? O sea, me presentaron a Cristo, que es mi único y suficiente Salvador. Y eso era lo único que me importaba. Y eso para mí era suficiente. Pero mi identidad estaba perdida, hermanos. Así que viajé con esa persona. Su mamá le permitió que me acompañara a ese viaje. Y caemos, hermanos. Caemos en una relación. Sí, esa relación íntima. Que para la honra y gloria de Dios está en mi pasado y yo soy una nueva criatura. ¿Y cómo es lo que el diablo te lleva a pecar? A avergonzar, a poner abajo el nombre de Cristo, hermanos. ¿Y qué pasó? Este muchacho se lo comenta a su mamá, no voy a entrar en muchos detalles, pero esa hermana me empezó a maldecir, a decir que yo no era hija de Dios, que yo no, quizás no era hija de Dios, hermanos, porque en la realidad el nacimiento realmente es cuando nosotros conocemos. Pero en lugar de ayudarme me frustró, porque yo siempre he dicho, cuando hay dos, ¿cómo le dijera? Son dos personas, son dos responsables, no solo uno. Pero bueno, esa persona no lo entendió así. También hermana de la iglesia. ¿Qué pasó? Me alejé de la iglesia por años. Y ahí es donde voy. Ahí es donde voy. Mi pasado me ha ayudado porque ahora yo comprendo a las personas. En lugar de desanimarlas, las animo. Les hablo de la palabra. Cómo es, cómo trabaja el enemigo. Por esto tenemos que conocer también al adversario, hermanos. No solo a nuestro Dios. Muchas veces nos presentan a nuestro... Y el enemigo, ¿cómo ataca? ¿Cómo está atacando? Sí, hermanos. Entonces dice, agradece a tu pasado. Ese Señor lo decía, no, agradece a Dios. Porque te rescató de las tinieblas. Me rescató a mí de las tinieblas, gloria a Dios. Así que dice 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechas nuevas, hermano. Maravilloso es nuestro Dios. Por eso yo le doy gracias a Dios, hermanos. Gracias a Dios porque me limpió y me sigue limpiando. Pero bueno, hermanos. En Isaías nos dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Hermoso Jesús, ¿quién es el único que no te va a avergonzar, a señalar, a reprochar, a condenar, hermanos? Porque Dios no vino a condenarnos, mucho menos nosotros, hermanos. Por eso no juzguemos, porque no sabemos. ¿Por qué? Porque un pecado tiene su origen.
tiene su origen. De eso lo hablaremos después. Cuando la persona peca, tiene un demonio. ¿Por qué? Porque acuérdense que son cadenas de maldiciones, que no lo provocaste tú. Bueno, dice, entonces, si la palabra me dice que el Señor ya borró mis rebeliones, que yo no me acuerde, porque Él no se acuerda, hermanos. Pero bueno, yo vuelvo a repetir, yo lo recuerdo porque cuando alguien se me presenta y yo lo veo, miren, hermanos, y el Señor siempre me está llamando en esa área o en ese ministerio, voy a decirlo así, que me conmueve las personas homosexuales o lesbianas, prostitutas, porque le abrieron una puerta al enemigo, porque no han conocido la palabra, hermanos, y porque ese pecado viene de generación en generación. Dice el Señor que de la primera, segunda, tercera y cuarta generación. Y si estas 4 generaciones no conocieron de Dios, de otras generaciones, hermanos, pero el enemigo se filtra en las vidas de las personas. Y yo comprendo a esas personas. Y les hablo de Dios. Les hablo de Dios ahora. Y los invito a venir a los pies de Cristo para que sean sanados. De la noche a la mañana no surge. Necesitamos discipular a las personas. La persona hace unos días, voy a decirlo así, o si es más un mes, una persona se convirtió a Cristo y le doy las gracias porque recibió a Cristo y sigo orando por él. Dios lo sabe día y noche y estoy por ir a verlo, pero necesita porque él me decía, ¿sí? Él me decía, yo como le decía yo a él, yo no te voy a llamar por el nombre que te puso el diablo, te voy a llamar por el nombre que es de Dios, porque tú eres hombre. Que tienes perdida tu identidad es otra cosa. Pero hay que disipularlos, hay que dejarlos solos, hermanos. No hay que decir, ay, ya no quiere, yo ya lo fui a ver 1, 2, 3 veces. Dice la palabra que hay que insistir, que a la fuerza hagamos entrar al reino de Dios a los pecadores, hermano. Hay quienes con que ven que ya falló, no, no se va a componer, ni va a entender, pero debemos de tenerle amor y pedirle a Dios que ponga en nosotros el amor, porque sí nos hace falta, hermano. Bueno, entonces, no hay que decir mi pasado. Hemos dado a decir eso, mi pasado. Yo le pido a Dios que me ayude a quitar palabras que atan, hermano. Por eso el tema de hoy es declara la palabra, declara cosas positivas. Ya no digas mi pasado, di el pasado. Como aquel que dice mi ex esposo. ¿Sí? No, el pasado, porque ya no es. Declara cosas nuevas. ¿Sí? Cosas nuevas que vengan para tu vida. Declara cosas a tus hijos, declara cosas a tu marido. Si tu marido no se ha convertido, si tus hijos no se han convertido, tú decláralos. Que ellos son hijos de Dios, porque ya están predestinados, hermanos, no hay que dudar. Activa tu fe. En Isaías 43, 18, no os acordéis de las cosas pasadas, vean, no os acordéis de las cosas pasadas, no traigas a memoria las cosas antiguas, pero no recordarlas, yo ahí me entiendo, porque yo las recuerdo y le digo, me ayuda, no recordarlas a que lo estemos diciendo, hermanos, porque yo así me pasaba. Hay cosas también que incluso hasta en los memes salen, que dice, ay, mi marido, mi ex, o aquel, o mi novio, era así, tú no eres así. Si yo hubiera vivido, o si yo estuviera en casa de mi mamá,
O si yo estuviera, no hay que estar recordando, atándote, hiriendo a la otra persona. Hay que pedirle a Dios, hermanos, que nos saque de todo eso, que empecemos a declarar las palabras de Dios, las palabras de vida, para que en nosotros corran esos ríos de agua viva, porque realmente lo decimos con qué gozo, con qué aquello, con qué seguridad, según nosotros. Señor, tú eres ríos de agua viva. En mí hay ríos de agua viva, porque lo dice la palabra de Dios, que en mí toma del agua de viva, como lo dijo la samaritana, ya no tendrás sed, porque en ti correrán ríos de agua viva. Pero esos ríos de agua viva, hermanos, hay que activarlos, hay que declarar cosas buenas, hay que pensar cosas buenas, hay que recordar lo bueno, pero no lo malo, ¿sí? Bueno, entonces, también decía ese experto, vocabulario positivo. Y vean, yo precisamente ese rato en la mañana lo volví a ver, porque aprende uno de las personas y tenemos que investigar, eso es investigar. También lo malo, les digo, conocer al enemigo. Y yo veía a ese experto diciendo, bueno, yo me acordé de esas 5 reglas que decía él, vocabulario positivo. Y en ese tema que él hablaba hoy en la mañana que vi ese video, hablaba palabras groseras. Y yo decía, bueno, y si lo está diciendo y no lo aplica. Y así somos, hermanos. Si nosotros siendo cristianos lo sabemos, nos lo dice el Padre y se nos olvida. Pero cuando el Señor grabe en tu corazón y en tu mente su ley, la vas a empezar a aplicar. Dile al Padre, escribe en la tabla de mi corazón y de mi mente tu ley, Señor, para ser hacedora de ella y no olvidarme y no fallarte. Así que, hermanos, dice que la muerte, les decía, Proverbios 18:21, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Miren, hermanos, dice que el poder de la lengua, ¿sí? La muerte y la vida está en el poder de la lengua. ¿Qué quieres, la muerte o la vida? Entonces declaremos la vida desde este momento, nos declaremos sanos, declaremos a nuestros hijos, tú vas a salir adelante, tú lo vas a lograr. Señor, mi hijo es tu hijo, es tu promesa, la heredad, ¿sí? Mis nietos son la corona de los viejos. Estoy enseñando a mi hijo desde pequeño, no, él no se apartará de ti, aunque mis ojos ven otra cosa quizá, porque el hombre falla, porque no somos perfectos, pero yo declaro que mi hijo te servirá, que mi esposo va a venir a tus pies, que mi nuera, que mi vecina. Estas oraciones van a ser escuchadas y contestadas por ti, Señor. Es más, ya son contestadas, porque desde el momento que uno como hijo se planta, se dobla sus rodillas a orar por el prójimo, el Señor es justo, hermanos, y va a escuchar. Así que hay que declarar la palabra, hermanos. Escoger palabras de vida y no de muerte, no negativas. En 1 de Pedro 3, 10, 17, las escrituras dicen, porque el que quiere amar la vida y ver a Dios, días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. No mintamos, hermanos. No mintamos, porque la mentira, mi frase típica con mis hijos, tomada de la Biblia, es del diablo. Porque el padre de la mentira es Satanás. Recuerda eso, hermanos. Cuando quieras mentir, cuando en la punta de tu lengua esté la mentira, refrénala. Por eso dice la 1 de Pedro, refrene su lengua. Hay que refrenarla, hermanos, y pedirle a Dios, Señor, perdóname. Hoy quise decir una mentira, pero ayúdame. Sácala de raíz. Yo siempre pido en mis oraciones, saca de raíz lo que tú no sembraste. Tú me dices que haga tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad, Señor.
pero quita todo de mí, todo lo que yo le permití un día al enemigo que lo sembrara. Ahora quítalo tú, mi amado Dios. Ven a quitar lo malo de esta tierra para que sea fértil, para que podamos crecer, hermanos. Declárate libre, declárate sana, declárate que eres una hija de Dios, declárate que tú tienes un propósito, que tú tienes un destino, y ese destino es Cristo, la vida eterna, que ya nos espera, hermano. Tenemos que creerla, porque como no la vemos, si pudiéramos, si Dios nos pudiera abrirnos los ojos y ver las maravillosas promesas de Dios, la entenderíamos. Pero la fe sin ver es fe. Esa es la fe, ¿sí? Así que tenemos que creer la palabra, hermanos. Tenemos que declararla desde este momento. Yo te invito a que tú empieces a pedirle al Padre que te ayude a recordar. Lee la palabra, porque si no, no vas a poder declararla. Tenemos que leerla. Yo en eso también estoy y no dejaré de leerla. Bendiciones, mis amados. Dios me los bendiga. Cuídense. Y declaro en esta mañana que esta palabra que te dio el Padre la pondrás en práctica y dará, germinará, crecerá y fructificará en el nombre de Jesús. Dios los bendiga a todos. Comparte este video, que es de mucha bendición. Compártela, porque va a ayudar a otros a crecer espiritualmente. Y activa la campanita para que lleguen las notificaciones cuando yo grabe. El Señor está enseñándome, quizá está enseñándome a hablar, porque en realidad ahorita estoy más suelta y digo, Señor, ayúdame a hablar tu palabra con denuedo. Pues no soy yo, eres tú. Y gracias, Señor, por eso, Espíritu Santo. Te damos las gracias por estos momentos, Espíritu de Dios. Y bendice a todos aquellos. Y refrena tu lengua. Acuérdate, tus pensamientos, tu corazón, tu vista, todo, conságralo a Dios. Y deja tus comentarios en esa cajita. Necesito, deseo, anhelo escucharte, y sobre todo el Padre. Dios te bendiga.